Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. De todo lo que vivimos en Bucha y aquella cosa horrible, tuve un montón de haters que dudaban de que lo que estábamos contando fuera cierto. Esto también fue una pesadilla. Yo decidí, pues seguir lo que ya había pensado antes, era no voy a contestar a nadie, no voy a hacer fuego de esto, no voy a polemizar, no merece la pena, y voy a intentar de solamente hacer que mi conversación en las redes sea constructiva y sea agradable. Y no te puedes imaginar, es que eso se multiplica. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Almudena Ariza, reportera y, durante 14 años, corresponsal de televisión española en ciudades como París, Pekín y Nueva York. Almudena comenzó su carrera como locutora en la cadena SER a los 17 años, donde presentó y dirigió algunos de los informativos de mayor audiencia como Matinal SER y Hora 14. Su cobertura informativa más reciente ha sido la guerra de Ucrania, donde pasó más de 3 meses y por la que Televisión Española fue premiada con un Ondas, reconocimiento que se suma a los 15 galardones que Almudena posee por su labor periodística. Con Almudena hablaremos sobre la búsqueda de la información en la actualidad y el bagaje de verificación que se requiere hoy en día, de cómo la música ha sido y es una de sus mayores fuentes de energía e inspiración, y encontraremos un paralelismo entre nuestra memoria y la de los peces. Muchas gracias por su atención. Hoy tenemos una invitada de lujo, con la que auguro una muy, pero muy interesante conversación. Almudena Ariza, bienvenida. Muchas gracias. Para mí también es un lujo estar aquí, Roger, y me siento muy afortunada de estar en este lugar tan inspirador en el que se hacen tantas cosas interesantes. El Cañonazo. Voy a empezar un poquito no por el final, pero por lo más reciente, ¿no? Acabas de volver a España, prácticamente estás recién desempacada después de rodar en las zonas más peligrosas o conflictivas del planeta. ¿Qué impresión te ha dejado este gran rodaje? Bueno, pues mira, en los últimos meses, la gente me habrá visto primero 3 meses cubriendo la guerra de Ucrania para informativos, que sí que ha sido realmente una de las experiencias más duras y difíciles, pero en cierto punto también gratificantes, porque al final yo siempre digo que en estos lugares y en estas coberturas aprendes tanto también de las bondades del ser humano que también me quedo con muchas cosas de valor. Y esto puramente informativo y luego lo último que he hecho, efectivamente, como bien dices, es, he recorrido 10 países diferentes. Ha sido un programa nuevo que está poniendo en marcha Televisión Española. No se ha estrenado todavía, así que no puedo desvelar mucha cosa, pero se llama Españoles en Conflictos y el objetivo es visitar países donde identificamos un conflicto que puede ser no necesariamente bélico, puede ser un conflicto político, económico, social, y entonces lo contamos de una forma un poco distinta y es a través de los ojos de los españoles que viven en esos países y que de alguna manera sufren y les afecta ese conflicto. La parte interesante también y quizá novedosa es que normalmente cuando vamos a un país a contar algo, pues lo contamos a través de los protagonistas generalmente locales o políticos o gente muy relevante de la escena de ese país, pero rara vez lo hacemos solo contando con los ojos de los españoles, ¿no? Entonces es una forma interesante porque sí que es verdad que nos dan claves muy cercanas, genera mucha empatía porque los entendemos perfectamente, los vemos muy cercanos a nosotros. Y es un acercamiento, yo creo que muy interesante el que hemos hecho con este formato, ¿no? Y hemos visitado, por mencionar algunos, pues en Honduras hemos hablado de las maras, en México la violencia, en Sudáfrica la desigualdad, es el país más desigual del mundo, en Corea del Sur vamos a abordar el tema del suicidio,
en la Amazonía peruana, la deforestación, y ha sido un viaje largo, intenso, pero muy interesante. Y por lo que entiendo tiene una combinación, tú viniendo del mundo más de los informativos, que no sé si ya sea un casi requisito, una obligación, que tiene que tener esta parte como de entretenimiento, esta parte de ser competitivo a nivel, ¿no?, de atención. Bueno, yo creo que, claro, el tema de captar la atención, ¿no? Ahora que se nos están yendo los telespectadores y que además, sin ningún tipo de rubor, la gente incluso formada e ilustrada confiesa sin ningún tipo de vergüenza que no le interesan las noticias o que desconecta de la información o que le aburren los informativos, los telediarios. Bueno, efectivamente hay una saturación y yo ahí también creo que hay mucho de autocrítica de cómo nos hemos distanciado los periodistas en la forma de contar de los telespectadores y de las audiencias. Y precisamente con este formato lo que pretendemos es bajar un poco más al terreno, intentar seguir contando cosas interesantes, es decir, no podemos dejar de contar lo que pasa en el mundo, pero bueno, intentamos hacerlo con un formato más explicativo, más personalizado también. Soy yo un poco la que va por ahí contando y descubriendo y a la vez intentando que el telespectador descubra conmigo cosas, ¿no? Haciendo preguntas sencillas, no muy rebuscadas, de tal manera que todo el mundo pueda entender ese conflicto, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un poco el compromiso de explicar, informar, pero entretener y hacer que ese viaje que yo voy haciendo y voy descubriendo ese país y a esos personajes españoles, pues que también los telespectadores lo hagan conmigo y también sea para ellos todo lo interesante y lo instructivo y lo entretenido también que ha sido para mí, ¿no? Y que además lo has venido apoyando a lo largo del rodaje, quienes te seguimos en redes sociales, que has hecho casi como una especie, no sé si de making of gradual, ¿no? A medida que ibas... Bueno, no he podido hacer mucho, he hecho mucho menos de lo que me habría gustado para no desvelar demasiadas cosas, porque yo en realidad sí que yo utilizo mucho las redes en mi día a día cuando estoy en las coberturas y me gusta mucho contar bueno, pues hablar del backstage, ¿no? De lo que la gente no ve. Esto lo llevo haciendo desde que empecé a manejarme en redes, ¿no? Y tenía también un blog que justamente se llamaba Cuadernos de Rodaje y explicaba todo lo que la gente no veía. Me ha gustado mucho, ¿no? Y me gusta mucho esa sensación de poder incluso contar mis propias experiencias personales y a veces lo que yo siento también cuando hago estas cosas, ¿no? Yo soy un personaje... Bueno, pues que la gente me ve en la tele, pero al final soy almudenariza, que siente, que padece, que se emociona con las cosas y también me gusta compartir esa emoción, ¿no? Y eso lo hago mucho en las redes, ya que no lo puedo hacer obviamente en el telediario. Entonces, bueno, pues aquí también de este viaje, de estos 10 episodios que hemos grabado, pues también han salido algunas cosas interesantes de lo que ha sido el día a día y de lo que ha sido un poco ese backstage, ¿no? Incluso han salido algún proyecto social que también he compartido en redes en Sudáfrica, que hemos sacado yo y 3 personas más, un proyecto muy bonito en Mamelodi, una barriada de las más pobres de Sudáfrica para ayudar a mujeres sin recursos, y era una cosa tan sencilla como intentar llevarles máquinas de coser para que pudieran, bueno, hacer algo que las empoderara un poco y salir de la miseria. Entonces hice un crowdfunding y bueno, pues estas mujeres ya, gracias a la colaboración desinteresada de muchos ciudadanos, pues ya tienen sus máquinas de coser y ya están empezando este proyecto, Cosiendo el Futuro. Y ese ha sido justo en Sudáfrica, que fue el primer rodaje que hicimos con este programa. Bueno, cosas bonitas que vas... No, si tienes información con un filtro a lo mejor de entretenimiento y además... Bueno, este proyecto no tiene nada que ver con la tele, o sea, yo de pronto durante el rodaje me voy encontrando con historias... ¿Fue una cosa que surgió en el rodaje? Sí, no, surgió en el rodaje. Yo visité, como a lo largo de estos países, pues vas descubriendo cosas. Ahora tengo también otra historia en el Amazonas que de pronto me he encontrado con una historia y digo, ay, ¿cómo podría yo ayudar a esta gente? O sea, es que al final es verdad que me implico en cosas que veo y digo, ¿y cómo podría? A veces no puedes, pero otras veces pues salen cosas como esta, ¿no? Y no, esto no tiene nada que ver con el rodaje, simplemente que yo estaba allí y estuve en Mamelodi y ya cuando terminamos el rodaje pues yo estuve hablando con estas mujeres y me decían, no, es que nosotros necesitamos algo que
necesitamos hacer algo con nuestra vida, algo que nos dé, y a ver cómo nos puedes ayudar. Y yo, pues es que no sé, me ocurre ahora mismo, no sé, yo no tengo dinero, tal, pero ¿qué podemos hacer? Y algo que sea fácil, y así se me ocurrió, no sé, ¿sabéis coser? No sabemos coser, pero bueno, yo si os mando unas máquinas de coser, buscamos a alguien que os ayude y que os enseñe. Y yo pensaba en las telas africanas que son tan bonitas, ¿no? Y que se pueden hacer cosas tan chulas de allí. Y bueno, pues sí, esto ha salido y ahora va muy bien y bueno, podemos ayudar a un grupito de mujeres de Mamelodi, de Sudáfrica. Sí. Bueno, en tu faceta como corresponsal de televisión española has tenido oportunidad de estar en momentos históricos, como no podemos dejar de mencionar el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que yo creo que es uno de los momentos de mayor concentración de atención mediática que hemos vivido en los últimos años, y creo que es un tema muy relevante por esa responsabilidad que tienes a la hora de informar, ¿no? O sea, ¿cómo ves en perspectiva ese momento, no? Bueno, en perspectiva se ha hablado mucho, claro, del atentado contra las Torres Gemelas, que desde luego marcó un antes y un después en tantas cosas en nuestras vidas, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la seguridad también, ¿no? Pero para mí, en lo personal, que seguramente es lo que la gente está ahora mismo más interesada por saber, pues es que fue mi primera cobertura internacional. Yo, cuando entro en televisión, pues a mí me ponen a presentar telediarios, y aunque yo había hecho ya reporterismo en la calle, pero de pronto a veces en la tele cuando te ponen el sombrero, digo, ¿no? Te ponen un sombrero, me habían puesto el sombrero de presentadora y entonces me veían como presentadora y entonces yo estaba pues presentando los telediarios, el de a las 3 de la tarde, el de las 9 de la noche, el del fin de semana. Yo decía, pero si yo no quiero estar en el plató, yo quiero estar en la calle, pero nada, no había manera de quitarme el sombrero. Y entonces yo dejo la tele, ya harta de que no me dejaran hacer lo que quería hacer, y entonces me fui un año a Estados Unidos, me fui a Nueva York en concreto, que era una ciudad que a mí me fascinaba, y entonces nada, dejo la tele, me voy a Nueva York, y cuando vuelvo de Nueva York me ofrecen otra vez en la tele presentar, en este caso, Informe Semanal, programa mítico de reportajes, y yo digo, pero si yo lo que quiero es hacer reportajes, no, vas a presentar y tal. Entonces, bueno, las cosas de la vida. Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, una ciudad que mis jefes sabían que yo conocía muy bien porque había estado viviendo un año, tenía muchos contactos, obviamente, y me manejaba muy bien. Y entonces me dijeron, bueno, pues tú, que has estado un año en Nueva York, vas a ir ahora como presentadora de Informe Semanal a presentar ahí el programa. Y yo dije, bueno, pues magnífico, me voy a Nueva York. Y claro, aquello obviamente se convierte en la cobertura por excelencia, no había otra cosa en ese momento. Entonces faltaba gente para que hiciera historias, para que hiciera reportajes, para que hiciera directos. Entonces me dijeron, no, tú además de presentar Informe Semanal te vas a poner a hacer reportajes y vas a hacer historias y vas a hacer directos, vas a hacer de todo, porque había hambre de saber todo lo que estaba pasando allí, ¿no? O sea, todo el mundo miraba hacia Nueva York en ese momento y entonces pues me puse a hacer todo eso y afortunadamente pues bueno, casi por carambola al final pues hice buena parte de la cobertura de lo que ocurrió allí. Y bueno, fue muy dramático todo porque yo además me reencontré con una ciudad en la que había vivido y que tenía un recuerdo tan fresco de lo que había sido y de la alegría, de la energía de la gente. Es una ciudad tan vibrante, tan chisposa, que siempre te motiva y te estimula, y de pronto me encontré, claro, una ciudad que no acababa de creer lo que había ocurrido. La gente iba como zombie por la calle, una sensación muy... A mí me impactó mucho, pero por otro lado me dio la oportunidad de hacer lo que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer, ¿no? O sea que Nueva York, una vez más, y luego a lo largo de mi vida me ha pasado muchas veces, Nueva York me hizo ese regalo triste, porque era una situación dramática, pero me permitió eso. Entonces yo cuando vuelvo a España, ya mis jefes me dicen, pues sí, te vemos en ese papel, te vemos en el papel de reportera. Entonces ya dejé de presentar Informe Semanal y ya ahí, a partir de ahí empezó toda mi toda mi historia profesional, para mí la más bonita, que es que yo iba de enviada especial a los breaking news, ¿no? Claro. Entonces empezaron a mandarme, pues lo primero fue la guerra de Afganistán, luego la guerra de Irak, el tsunami de Indonesia,
todos los breaking news, todas las grandes crisis económicas, políticas y tal, ahí estaba yo. Y ha sido una etapa profesional muy plena, ¿no? Sí, y que más recientemente has tenido Ucrania, y me acuerdo que cuando nos conocimos habían pasado unos 6 meses de que había estallado el conflicto y unos 3 meses de que habías vuelto, y que una de las primeras cosas que recuerdo que dijiste fue: es que esto sigue vivo. O sea, parece ser como que fue el momento breaking de esos primeros meses de guerra, y que luego ya pasamos páginas, se nos olvida y estamos a otra cosa y dices, no, esto sigue y está ahí y no se ha resuelto, ¿no? Sí. Y lamentablemente ahora los medios no están, porque fíjate que Televisión Española es, yo creo que el medio que, en España me refiero, que más de forma permanente ha tenido equipos allí, pero las cadenas privadas mucho menos, y yo creo que ahora te diría que casi ni Televisión Española, me parece que Televisión Española mismo no tiene ningún equipo, y hay algunos freelance, pero sí, ahora mismo el tema es que la guerra sigue con la misma virulencia, con la misma intensidad, sigue muriendo gente, sigue siendo el mismo drama, pero ahora no hay demasiada gente para contarlo, ¿no? Entonces esta es la desgracia de estas cosas, ¿no? Que también los conflictos pasan de moda, y esto es muy dramático. Le das mucha importancia a la alfabetización digital. Es decir, educar a los niños no solamente en cómo consumir los medios de comunicación, sino cómo también generar contenidos, no solamente en la técnica, sino un poco en la responsabilidad de lo que implica publicar algo, ¿no? ¿Cómo crees que se puede trabajar en eso? Yo lo tengo muy claro, en las escuelas. Yo creo que, o sea, a mí lo que me sorprende todavía, y que no nos lo hayamos planteado, o si alguien lo ha planteado, yo no lo he oído, es que no se esté dando educación digital en los colegios. O sea, que es que me parece una asignatura, vamos, primordial, casi tanto como sí, te iba a decir casi tanto como, ahora mismo más que otras, ¿no? Porque la gente, los chavales, todos saben buscar información en Internet, ¿no? Pero no saben muy bien al final cómo manejar sobre todo los conflictos personales que eso genera, ¿no? Yo hace unos días leía con estupor, a raíz del terrible suceso de estas niñas que se suicidaron. Una falleció, la otra ya no sé exactamente en qué estado está. Y a raíz de todo eso leí varios reportajes que hacían, en los que hablaban profesores de escuelas españolas, y confesaban que estaban absolutamente desbordados con el problema de salud mental de los chavales, de los chicos, adolescentes, chicas, y sobre todo decían que el tema de las redes sociales era una bomba de relojería que les estaba estallando en las manos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que enseñar a nuestros niños desde muy pequeñitos, ya que tienen eso a su disposición y que eso es un mundo que puede ser maravilloso y muy edificante, pero también puede ser realmente violento y puede ser mortífero, lo estamos viendo, ¿no? Entonces enseñamos a los niños a que sepan manejarse con todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esto sería básico. Y luego están las escuelas, los colegios, pero también hay una parte de los medios, ¿no? Hablas también de crear mecanismos que eviten la difusión de determinados contenidos tóxicos, ¿no? O sea, la responsabilidad de los medios que hay desde esa parte de altavoz, ¿no? Sí, a mí me parecería muy interesante que en las redes se exigiera que todos nos identifiquemos. A mí me parece que lo de los perfiles anónimos no trae nada bueno, y creo que una manera de ¿cómo te diría yo?, de adecentar y de limpiar un poco ese clima hostil, envenenado que tienen algunas redes, como por ejemplo Twitter. Yo creo que como mínimo, exigiendo la identificación de las personas que están ahí detrás, yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? Porque no sé hasta cuándo vamos a poder tolerar ese grado de infamia, no sé, de toxicidad, incluso de maldad, que se permite, ¿no? Y cómo a través de ese paraguas y de ese escudo que es el anonimato,
lo que el ser humano puede llegar a hacer, ¿no? Sí, pero también igual hay medios y personas que con nombres y apellidos publican cosas porque saben que entre más polarizada sea una opinión o una nota o que tenga más contenido polémico, probablemente tenga más clics, ergo les puede generar más negocio, ¿no? Seguramente, pero yo tuve un problema de acoso serio a través de las redes. Uh-huh. Y te aseguro que lo pasé muy mal. Muy mal, no, muy, muy, muy mal. Y yo me pasó estando en la corresponsalía de Nueva York, o sea, hay una persona ya madura, estructurada, se suponía que con capacidad para aguantar eso y manejarlo y gestionarlo, y a mí me produjo sensaciones bastante complicado, o sea, me sentí como muy desbaratada, ¿no? Y yo pensé, si yo, a mi edad, y con esta estructura que tengo, me ha pasado esto, que no les pasará a la gente más joven, ¿no? Entonces yo, al final denuncié, tuve que ir a juicio, gané, pero me hizo reflexionar sobre mi propio comportamiento en redes y lo que yo quería conseguir en las redes y cómo me iba a manejar desde entonces. Yo estuve pensando, me voy de Twitter, me voy de Instagram, pero por otro lado me dije, no, si es que yo en realidad tengo relaciones muy bonitas con gente que me sigue, ¿no? Uh-huh. Y me gusta compartir contenidos y me parece que también forma parte muy interesante de mi trabajo, ¿no? Y al final llegué a la conclusión de que dije, solamente, ¿cómo me manejo yo? Yo decidí, no contesto a nadie, uh-huh. O sea, no contesto a nadie que no sea agradable. Quiero decir, si alguien me pide algo, pero intento no interactuar demasiado. Si alguien yo, por ejemplo, en Ucrania, después de de todo lo que vivimos en Bucha y aquella cosa horrible, tuve un montón de haters que dudaban de que lo que estábamos contando fuera cierto. Esto también fue una pesadilla. Yo decidí, pues seguir lo que ya había pensado antes, era no voy a contestar a nadie, sí. No voy a hacer fuego de esto, no voy a polemizar, no merece la pena. Y voy a intentar solamente hacer que mi conversación en las redes sea constructiva y sea agradable. Y no te puedes imaginar, es que eso se multiplica. O sea, es verdad que, siempre tienes la tentación de a este le contestaría, a este le diría, Entonces trato de contenerme un poco y al final lo que tú das generalmente es lo que recibes, ¿no? Si tú pones contenidos constructivos y inspiradores a veces también, ¿no? Me gusta compartir cosas que me hacen bien, ¿no? Y entonces cuando compartes cosas que te hacen bien, al final, suele hacer bien a la gente. Siempre hay algún petardo que todo lo malinterpreta y todo lo saca de quicio y lo saca de tiesto y lo afea, ¿no? Pero en general, si somos, gente agradable, que quiera, te digo, compartir contenidos, que nos sientan bien a todos, sí. Pues al final contribuimos también a que la conversación sea más agradable y a que el mundo sea un poco más bonito, ¿no? Porque si no es muy triste. Absolutamente. Para eso, y hay una cosa que está muy bien, que son los podcasts, que es el próximo tema del que quiero hablar contigo, que creo que han sido un gran descubrimiento para ti, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Creo que uno de ellos es también como esta parte como de la libertad o de la independencia, de decir, oye, voy a hacer un podcast y voy a hablar de lo que a mí me apetece. Pues mira, a mí la radio me encanta porque yo hubo un momento yo cuando era jovencita yo quería ser guitarrista clásica, no sé si eso te lo he contado alguna vez. Vale. Yo desde pequeña, mi familia es de Cádiz, son muy flamencos y muy, muy andaluces y en mi casa siempre se ha cantado, se ha bailado, y yo desde pequeña lo que quería ser era guitarrista de flamenco. No, eso va para otro podcast, por favor, a ver, explícame eso. Además teníamos de vecino próximo en Algeciras, que estaba Paco el de la Lucía, y entonces si a mí me daba clases fíjate, el enterrador del pueblo de mi madre, era un enterrador, o sea, el señor que enterraba en el pueblo, y la afición de este señor, que era analfabeto, era tocar la guitarra y tocaba como Los Ángeles, él tocaba guitarra flamenca. Entonces, como él no sabía música, él me dibujaba los trastes de la guitarra, entonces me ponía donde tenía que poner los dedos, una especie de método medio inventado, entre método cifra, tal, bueno. Y entonces así me enseñó. Y yo iba todos los veranos de vacaciones y todos los veranos daba clases con Manuel. Y
Y entonces, nada, como en esa época no se podía estudiar guitarra flamenca en el conservatorio, pues me tuve que apuntar a guitarra clásica. Entonces pues mi objetivo era ser guitarrista. Y en una de estas, con 17 años, que yo había terminado la selectividad, que no iba a ir a la universidad, sino que quería seguir mis estudios de música, pues estaba buscando un trabajito de verano y tal, y entonces escuché por la Radio Algeciras, que necesitaban gente para un programa de música. Y en realidad era para presentar discos. Y entonces, pues nada, yo mandé una carta, porque entonces no había emails, entonces mandé una carta y porque yo escuchaba mucha radio. A mí la radio, nunca se me había ocurrido la idea de hablar en la radio, pero yo era muy oyente de radio. Escuchaba con mi abuela las radionovelas y me encantaba escuchar la radio. Entonces yo dije, pues no sé, bueno, pues a lo mejor esto, bueno, pues total, que escribí la carta y entonces me llamaron, me hicieron una prueba y bueno, pues les gustó mi voz y mi forma de hablar y tal y de comunicar. Y entonces ahí empezó mi nueva vida. O sea, fue como el cambio absoluto y el descubrimiento de un mundo que a mí empezó a apasionarme desde el minuto uno. Yo era muy tímida, era una niña muy poco social, y entonces de pronto la idea de estar ahí en un estudio de radio hablando yo sola, y de pronto que me di cuenta eso tenía impacto en otra gente, wow, pero yo no necesitaba verles las caras, pues fue un descubrimiento maravilloso. Y de pronto recibía cartas y me mandaban ramos de flores y yo, ¿pero esto qué es? Y entonces, bueno, el caso es que me enamoró la radio y entonces poco a poco me fueron renovando el contrato en Radio Algeciras y luego ya dije, pues esto me está gustando mucho, fui aparcando la guitarra poco a poco. ¿Qué pasó con la guitarra? Se te iba a sí, preguntar. Bueno, la he ido retomando así en momentos, pero no tanto, claro. Aquí abajo tenemos unas cuantas, sí, sí. Bueno, total, que nada. Entonces así fue como la radio se apoderó de mi vida y entonces ya hice periodismo y bueno, todo esto te lo cuento porque realmente como yo entré al mundo de la información y de la comunicación y del periodismo fue a través de la radio. Entonces, casi mi estado natural es más próximo a la radio, o sea, mi estado natural en el que me siento más cómoda. Estás a gusto ahora, ¿no? Sí, súper. Y años después de estar en la radio, estuve en la cadena SER muchos años, y entonces, pues, un buen día apareció la televisión en mi vida, pero a mí cuando yo descubrí la televisión lo pasé fatal, porque me pareció que era un mundo complicadísimo, en el que dependía desde mucha gente, el técnico para acá, el otro, no sé qué. Yo dije, yo estaba perdida, y más en un mundo como Televisión Española, que era cuando yo descubrí Torre España, es una empresa gigante. Bueno, entonces, ahora te cuento, ¿por qué el mundo del podcast? Vale, entonces yo de pronto cuando estoy en Nueva York, en Nueva York he estado viviendo 9 años, esta es la segunda parte de lo que contaba antes de lo de las Torres Gemelas, porque después me mandaron de corresponsal a Nueva York y he estado 9 años viviendo en esa ciudad que me fascina, como ya os he dicho. Pues en Nueva York, en Estados Unidos, y hace muchísimos años ellos nos llevan delantera con el mundo del podcast, yo escuchaba mucho podcast. Y siempre tuve la cosa de, a mí me encantaría hacer un podcast. ¿Qué me gustaba? Me gusta mucho esta cosa de contar y cosas al oído, ¿no? El momento de intimidad, me gusta mucho escuchar a los demás. Me gusta mucho la sensación de no tener obligación de cumplir con unos temas y con un tiempo. O sea, yo en la tele, claro, estamos todos como muy encorsetados con el minuto y medio de telediario, los 2 minutos como mucho. Yo a lo largo siempre lo digo, además lo digo en el podcast, mi podcast se llama Plano Corto, voy a hacer un poquito ahí de cuña. Por favor. Entonces, que se puede escuchar en todas las plataformas. Y yo lo que digo en la presentación del podcast es que yo a lo largo de mi vida profesional, en la que he hecho cosas extraordinarias y no tengo ninguna queja porque ha sido fascinante, pero siempre he echado de menos tiempo, más tiempo para dedicar a la gente extraordinaria que he conocido. Siempre me he quedado con la cosa de, ostras, este tipo es interesantísimo, me estaría con él hablando como mínimo 3 horas, ¿no? Pero las circunstancias de la televisión, la prisa y luego el resumir todo lo que te cuentan en tan poco tiempo, pues claro, al final se convierte en qué pena que no le he podido dedicar más tiempo a esta persona. Entonces siempre me he quedado con la cosa de, y un buen día me dije, pues estas personas extraordinarias que conozco, que me interesan o que me llaman la atención o con las que me tomaría un café porque simplemente me apetece escucharlas, pues a estas personas les voy a dedicar
más tiempo. Y entonces fue cuando empecé con el plano corto. Esto por un lado. Y luego por otro lado, la maravillosa sensación también de que es cuando haces algo tú solo, ¿no? Yo siempre he estado con el paraguas de dos grandes empresas, la cadena SER primero y luego Televisión Española. Y eso está muy bien porque tienes una estructura, tienes un apoyo detrás. He tenido mucha libertad creativa, pero la sensación siempre de que estaba como protegida, ¿no? Y por otra parte, y que es protegida, pero a la vez también tutelada, ¿no? Es aquello de no puedes hacer 100% todo lo que tú quieres ni como tú quieres. Y de pronto dije, pues voy a hacer el podcast, pero a mi medida, ¿no? O sea, contando lo que yo quiero contar, los personajes que yo quiero entrevistar, de la manera y del tono en que yo quiera, me puedo equivocar con este o con... No, pero algo que a mí me apetezca hacer. Y entonces la sensación de hacerlo y de hacerlo tú sola y elegir bueno, al final son dos personas, sobre todo a Alberto Espinosa, que es mi diseñador de sonido, maravilloso, y entonces ha sido una cosita muy modesta, pero para mí muy importante, porque ha sido mío 100%. Oye, te quiero preguntar, ya que estamos en plano corto, o sea, das con unos personajes increíbles, con unas historias, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿cómo vas buscando? Pues hay curiosidad personal, nada más. A mí me gustan mucho las personas que no han contado su vida antes, quiero decir. Me interesa muy poco la gente cuando me dice, oye, ¿has conocido a tal personaje famoso, tal, fulanito? ¡Ay, qué suerte! Tal. Pues, bueno, pues es que la mayoría... No, o sea, no es que no sean interesantes, pero han contado tantas veces las mismas cosas que se sientan delante de ti y te van a repetir lo mismo que tú ya sabes y que él está harto de contar, con lo cual no hay ni esa sensación de descubrimiento de alguien, ¿no? A mí me gusta la gente que con frescura cuenta su vida, que no ha contado antes. Y entonces tú vas descubriendo un personaje que tú mismo dices, pero qué joya, tengo delante una joya de persona que ha tenido una vida interesantísima y a la vez la persona se siente importante o se siente relevante o se siente en ese momento como que, wow, alguien está interesado en su vida, ¿no? Y es que ya tú sabes, Roger, que es que el mundo está lleno de historias por contar. O sea, no es ningún mérito, es que yo simplemente tú te pones a hablar con gente y te dicen, no, ¿por qué he conocido? Hostia, y yo le digo, pues ese tío tiene un podcast. O sea, es que o vas por la calle, yo qué sé, o de pronto alguien te presenta no sé quién, o estás en la cola del pan y escuchas una conversación de alguien, entonces dices, hostia, esta señora que está contando tal, o estás en un bar y a nada que tengas un poco los oídos abiertos o los ojos abiertos es que encuentras gente, mucha gente. Si es que la gente más interesante es la gente que no conocemos. Y esas son las historias que no están contadas todavía, pero quería preguntarte ahora por esas historias que ya están publicadas, que ya son libros, películas. Tú llegas de un rodaje de Honduras o de Corea o de Ucrania y dices, bueno, momento de desconectar, ¿no? Un libro, una película, una serie, ¿cómo eliges? ¿Qué eliges? Pues... ¿qué elijo? Depende si, por ejemplo, en el mundo del podcast, ¿no? Yo soy muy a mí me gusta mucho el podcast como elemento, bueno, dos cosas, elemento instructivo y casi siempre busco un podcast que me enseñe algo, ¿no? Okay. Soy muy de buscar en el podcast algo didáctico. Es verdad que yo también soy muy eficiente. Me gusta aquello de no perder el tiempo. Si estoy, por ejemplo, fíjate que yo empecé sobre todo escuchando podcasts porque yo soy corredora. Y entonces cuando ya empecé, ya tenía casi todos los libros, bueno, que más o menos forman parte del mundo del corredor, ya me los había leído, pues digo, jolín, ¿y ahora dónde podría encontrar más información? Entonces empecé a escuchar podcasts solo de corredores. Mientras de running. ¿Corres o no? Yo corro solo con música de salsa. Con música. ¿Con salsa? Solo. Por favor. 100%. A ritmo de salsa, muy bien. Es que yo también tengo ahí una vida de salsera. Ah, sí, por favor. Pero entonces vas en plan... Yo creé la primera web de salsa en España, se llama todosalsa.com. ¿Qué me dices? Mira, pues cuando vuelvo de Nueva York, que yo ya en Nueva York bueno, a mí ya me gustaba la salsa, porque cuando estudiaba música en el conservatorio, casi todos mis compañeros que estudiaban guitarra eran latinoamericanos, que venían a España a estudiar guitarra española, y ellos ya fueron los que a mí me enseñaron el mundo de la salsa y descubrí pues todo el mundo del Latin jazz y todo esto que me encanta. Y en Nueva York todo eso lo desarrollé
bueno, pues bailando en las grandes discotecas de salsa, en el mítico Copacabana sobre todo. Y cuando vuelvo a España en el año 2000, yo fascinada con la salsa, digo, pues voy a montar el primer portal de música latina, que no había ninguno en España, con la idea sobre todo de crear una comunidad. Ya entonces empezaba a hablar del tema de creamos una comunidad. Y había una comunidad salsera muy importante que empezaba a despuntar, ahora ya es más, ya conocemos más, pero entonces yo les informaba pues, de sitios donde bailar, hacíamos quedadas para bailar, bueno, total, todo esto. Y ahora ya me he perdido, pues no sé por qué ha surgido, pero me voy de un sitio, me voy de un lado a otro. Pero es un tema que me interesa porque, a ver, de todas formas, aunque haya podido popularizarse más, conseguir un lugar para bailar aquí en Madrid sigue siendo dramático, ¿no? Me lo decías porque escucho música de salsa. No, que escuchas, pero sí, pero a ver. Por el running. Pregunta directa, ¿a dónde vas a bailar salsa en Madrid? Bueno, es que en Madrid, yo empecé en Madrid, en la calle Puebla, en un sitio que se llama Sal Si Puedes, hace muchísimos años, que no sé ni siquiera si sigue existiendo. Ajá. Y luego he pasado por ejemplo, Randall, Azúcar, muchos sitios. Pero es que como yo llevo 14 años fuera de España, yo en realidad he vuelto ahora a España hace unos meses, entonces todavía no estoy, digamos, en la escena salsera. Pero bueno, básicamente te diré que la salsa me ha permitido socializar en todas partes del mundo, porque yo he bailado salsa en China, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, por supuesto, en todos los países latinoamericanos donde he estado, en África, en Jordania, en Israel, te digo sitios que me vienen a la cabeza, y siempre, en cualquier sitio yo llego a una ciudad, busco salsa y siempre hay un lugar donde bailar. Okay. Entonces, por esto se explica que yo siempre corro con música de salsa, porque la salsa a mí me pone las pilas muchísimo. Absolutamente, lo comparto simplemente. Pero es un drama, porque aquí es complicado bailar. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa también? Que hay mucho sitio ahora empieza mucho la bachata, sí. Hay mucha bachata. Pero hay mucho sitio también donde, por ejemplo, salsa en línea, de gente que viene de las academias y las escuelas y tal, ¿no? Entonces, es más difícil encontrar sitios así, pues un poco con el rollo de Nueva York, de que la gente que baila porque han aprendido a bailar en la calle y porque bailaban en su casa y tal, y no tanto de... Más académico, ¿no? Menos académico, claro. Y con mucha música en vivo. En Nueva York, en casi todos los sitios de música latina, pues hay una banda en vivo y bueno, pues esto claro, es el paraíso de la música latina, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues todo esto viene de eso, el mundo del podcast, y básicamente yo empiezo a escuchar cosas que me gustan, por ejemplo, podcast de música de salsa. Que por favor, necesitamos que nos recomiendes un podcast de música pues de salsa. Hay uno en concreto que se llama Historia de la Salsa, ahora no me acuerdo del tipo, pero él lo hace en Miami y se llama Historia de la Salsa, y además tuvo un premio, creo que tuvo un Grammy incluso este programa. Okay. Y él habla de dedica cada episodio a un músico clásico, lo desmenuza, cuenta toda la historia además personal, porque además en los músicos de salsa tienen una historia ahí a veces turbulenta, y los músicos, por ejemplo, de la Fania All Stars, que no sé si te suena todo este movimiento, de la salsa de los años 80, era gente además que tenía, bueno, con vidas personales complicadas, y entonces este podcast habla mucho de esos dramas personales también que había detrás de, o sea, la historia humana, pero también la historia del músico, ¿no? Y bueno, y entonces cuando me preguntas por qué tipo de podcast, yo, pues eso, dependiendo, por ejemplo, si estoy preparando una maratón, pues entonces de pronto digo, bueno, pues busco cosas muy especializadas. Por ejemplo, miro si hay algún podcast nuevo sobre corredores de larga distancia o cosas así. Entonces, si hay algo, yo qué sé, pues hace unas semanas en uno de estos viajes empezó un compañero a hablarme de la historia de los eneatipos y del eneagrama y de los tipos de personalidades que hay. Entonces yo digo, pues me voy a un podcast, entonces me pongo a escuchar podcast sobre los eneatipos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también en estos viajes, pues cada vez que iba a un viaje, yo qué sé, pues si me voy a Corea del Sur, bueno, pues voy a poner podcast de Corea del Sur. O sea, es una manera de complementar un poco también la actividad que en ese momento más me interesa, ¿no? Entonces hago mucho eso, o sea, recurro mucho al podcast como
como información o como complemento a algo en lo que estoy trabajando. De también. temas que ya veo que además no son poquitos los que te interesan. Sí, bueno, sí. Es que a mí cuando me da por algo me da mucho, sí. Lo cual nos enlaza perfectamente con una de las últimas preguntas de este podcast, que es, hoy en día, ¿en dónde está tu atención? Pues sobre todo en las cosas que me hacen mejorar, ¿no? O sea, yo creo que con el tiempo y cuando llegas a un momento de la vida, bueno, aparte de las experiencias que tengas, pero sobre todo experiencias que te hagan bien, ¿no? Y que te permitan descubrir cosas interesantes y personas interesantes. Pero yo creo que ahora mismo mi objetivo es ser un poco mejor cada día y no es una cosa menor, ¿no? O sea, me interesa mucho el viaje hacia el autoconocimiento, ¿no? Que eso quizás hace unos años no estaba tan preocupada en mirar hacia el interior, sino más bien en la acción, ¿no? Me sigue interesando la acción, yo soy persona de acción, pero cada vez me interesa también más la introspección y me interesa también el viaje interior y me interesa mucho el estado de serenidad que ojalá algún día alcance y de sabiduría, esto que te permite estar zen completamente con la vida y esto que dicen, ¿no? De cuando vienen mal dadas, que es como cuando vienen las olas, pues surfearlas adecuadamente. Entonces, bueno, pues esto es el viaje que no acaba nunca, ¿no? Pero bueno, hacia ahí es hacia donde voy. Muy bien. Y ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Pues mira, hay un tipo que a mí me encanta precisamente, que no sé si lo has entrevistado, pero que habla mucho de la economía de la atención, que es Bruno Patino. ¿Sabes quién es? ¿No? Bruno Patino es el director de la cadena Arte, habla español además, ¿eh? Okay. Y que ha escrito un libro maravilloso, por favor, lo recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora mismo, que es, ahora no me acuerdo si es La memoria de pez. La civilización de la memoria de pez. La civilización de la memoria de pez, vale. ¿Sabes lo que dice Bruno Patino, un poco la teoría? Bueno, él lo que viene a decir es que nosotros, esto de que dices, tengo memoria de pez, sí. ¿Sabes por qué decimos lo de memoria de pez? Porque los peces tienen una memoria escasísima y muy poco desarrollada, que son 9 segundos. No, o creo que son 8 segundos. Estamos por ahí nosotros. Sí, y entonces, por ejemplo, cuando los peces están dando vueltas a la pecera, claro, cuando pasan 8 segundos, como tienen esa memoria tan poco desarrollada, después de esos 8 o 9 segundos, que no me acuerdo cuántos son, para ellos es como un viaje nuevo. Sí. Entonces están como reseteando constantemente. Entonces parece que según los estudios que están haciendo ahora sobre la capacidad de atención y del tiempo que podemos estar concentrados, sobre todo la gente más joven, los millennials, por ejemplo, es de 9 segundos. Casi un poquito más que el pez, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, que después de 9 segundos, sobre todo de esto los millennials y los que están habituados desde que han nacido digitales y que después de 9 segundos tienen que estar cambiando de actividad, ¿no? Sí, entonces sí, es sí. un poco... Bueno, hay todo un tratado, Bruno Patino tiene todo un tratado sobre la economía de la atención, es muy interesante. Él además habla desde los medios, hace reflexiones muy acertadas y además da consejos sobre cómo manejar todo eso, porque él escribe el libro a raíz de que se da cuenta que se despierta por las noches con insomnio y que se despierta y lo primero que hace es que va al móvil, que nos pasa a muchos, ¿no? De pronto estamos aquí y necesitas te sale como el impulso de voy a ver el móvil, pero ¿para qué vas a ver el móvil? No, por si tengo un mensaje, por si me he perdido algo. Entonces, bueno, Bruno Patino, esa es mi a ver si lo puedes localizar. Perfecto, pues te lo agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo este rato de conversación que la verdad es que tengo esta cosa de hacer las conversaciones en directo y sin cortar. Y está muy mal porque esta conversación podríamos estar 2 horas y profundizar porque esa parte de la Almudena guitarrista me interesa mucho, la Almudena salsera también, pero bueno, eso ya son enlaces para próximas conversaciones. Muchísimas gracias, un Almudena. Un placer, de verdad, me encanta tu podcast, me encanta la gente que has estado trayendo, he escuchado varios de ellos, me encanta cómo escuchas, porque eso es lo más importante de un podcast. Muchas gracias, me encanta escuchar a personas como tú que nos comparten estas cosas maravillosas y que nos dejan, yo creo, mucho para pensar y para digerir después del podcast. Gracias. Y para todas las personas que nos han escuchado, muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos, sí. Esto ha sido Su Atención, por favor.
Si te gustó esta conversación, sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. ¿Quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info@elcanonazo.com. Este podcast ha sido posible gracias a Dirección de Producción, Manfredi Giannone. Producción, redacción y comunicación, Amparo Vega y Marcos Párraga. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas Alatriste. Voz del audiólogo, Silvia Serrano. Diseño de audio y postproducción, Dixo. Diseño gráfico, Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés. Idea original y dirección, Roger Casas Alatriste. Este es un podcast powered by El Cañonazo. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por escucharnos.